Preguntarle, ¿se escucha bien el audio? Se Mi ve y pantalla se la... le escucha, doctor. ¿Cómo? Que La se ve y pantalla se se le ve bien. escucha, doctor. Muy bien. Entonces, nuestro tema que nos toca para esta tarde, noche, que es la clase, sería el prolapso rectal, ¿no? Entonces, vemos aquí la última parte del tubo digestivo y en la cual observamos que tenemos el canal anal, ¿no? Entonces, y tenemos el recto. Entonces, hablamos de un diagnóstico de prolapso rectal. Entonces, hoy en día el prolapso se habla de un trastorno a nivel del piso, pero están viendo acá, por ejemplo, una imagen en la cual vemos que existe un trastorno en el piso pélvico, el cual hace que protruya, está protruyendo el recto más allá del ano. O sea, el ano tenemos y por delante del ano está bajando, prácticamente está saliendo el recto. Entonces, es una alteración, ya no hablan de otra cosa. Anteriormente veían que podía haber sido a nivel del mismo canal, algún problema, pero hoy en día se habla de un término que se habla de todo del piso pélvico. Es un trastorno del piso pélvico. Ese trastorno del piso pélvico es el que condiciona la protrusión del recto más allá del ano. El prolapso rectal se hace que se invierta de tal forma, desde el ano se ve el revestimiento mucoso. Aquí vemos cómo está el revestimiento mucoso, como una prolongación del tejido de color rojo oscuro, húmedo, informe. O sea, vamos a observar que algo le sale por el canal anal. Entonces, como definición, está bien claro, algo está fallando a nivel del piso pélvico. Y estamos observando que está saliendo un revestimiento de moco, está saliendo bastante húmedo, rojo oscuro, en forma de dedo que le sale a nivel del canal, por debajo del canal. ¿Cómo clasifican ese prolapso? Prolapso puede ser incompleto, solamente se va a ver la salida de mucosa, o sea, sería un prolapso incompleto, completo que sale todas las paredes del recto, o que es interno. Tenemos el canal y no podemos ver, es como una masa que se presenta. Entonces, veamos, esa clasificación, entonces vemos el prolapso rectal incompleto. Solo involucra la mucosa rectal sin las otras capas de la pared del recto. O sea, la mucosa del recto se está vertiendo, ¿no ve? Pero las otras capas del recto no. Entonces llamamos como prolapso rectal incompleto, solo la mucosa. Y el completo es que va a involucrar todas las paredes del recto. O sea, como en esta imagen vemos que está involucrando todo, está involucrando todo. Se salió por delante del canal anal todo el recto con sus paredes y todo. Y esta tiene tres variantes. Una variante que es el prolapso oculto, que no se lo ve, que está ahí adentro, pero está prolongando toda la pared. Y hablamos de la intususcepción. Si nosotros recordamos, la intususcepción es cuando prácticamente el intestino se introduce hacia la cavidad intestinal. A veces el tránsito intestinal hace que arrastre un intestino por dentro del otro intestino. Y a veces es por un pólipo, alguna cosa que arrastra y se queda trancado. ¿Entienden? Esa manera de presentación, a veces como nosotros podemos hacer un ejemplo casero, decirles, es un calcetín que introducimos sobre el otro. Cuando estamos doblando el calcetín, introducimos. Eso es lo que va como un prolapso oculto. No logramos ver todo, pero se siente como una masa. Esa es la porción, la parte del prolapso rectal completo, porque está completo, está interesante, involucra todas las capas de la pared del recto, pero es a manera de masa. Es la modalidad B1. La modalidad B2 es cuando protruye el recto por el ano al pujar. Entonces, va estreñido el paciente, siente, empieza, pues, ¡pam!, se le sale. Entonces, hay una protrusión del recto al pujar. Está pujando. Y en algunos casos no necesita pujar, pero está afuera prácticamente, ¿me entienden? O sea, el prolapso rectal externo visible. Y aún empieza y ve directamente. O sea, son las tres variedades que podemos entrar en la cual estamos comprometiendo toda la pared del recto. Y en otro solo es incompleto porque abarca solamente la mucosa. Es la forma de clasificación. Cuando solo desciende la mucosa o cuando desciende toda la pared del recto.
Y en toda la pared del recto puede ser como una intususcepción únicamente, dentro donde no logramos ver. Segundo, es interno, es oculto, el prolapso ahí adentro está, o cuando el recto ya va a salir al pujar, o cuando está visible. Dentro de la epidemiología vemos el riesgo de tener un prolapso rectal más en mujeres es que en hombres. Y la relación va entre 6 de mujeres contra un hombre. ¿Y por qué? Por el piso pélvico. Entonces, el piso pélvico, hemos visto que este trastorno del prolapso rectal es un trastorno del piso pélvico. Y vemos que la mujer tenemos la maternidad, ¿no? La modalidad de presenta en el piso pélvico. El hombre tiene las caderas más estrechas, en cambio de la mujer, ¿no? Y ese es un aspecto anatómico. Entonces, vemos que la relación de la alteración del piso pélvico vemos mayores en mujeres que en hombres. La incidencia, ¿cómo se presenta? Más en los mayores de 65 años. Cuando pasa más tiempo, vamos a presentar mayor problema de incidencia. Y la prevalencia está desconocida. Hay picos de incidencia tanto en niños, dependiente, y en los adultos aproximadamente el 2.5 por 100.000 habitantes. Se ha visto que también existe en ese sentido. Pero generalmente vamos a ver en aquellos pacientes que tienen los extremos de la vida, o sea, mayor de 65 años o en niños pequeños que nacen con el problema. ¿Cuál sería el factor que predisponga? ¿Por qué le viene un prolapso rectal? Una de las cosas, esfuerzo al defecar. Y hemos visto una de las maneras de clasificar es cuando el paciente va al baño, está defecando, hace fuerza directamente y puede tener un prolapso. ¿No ve? Entonces, un factor que predisponga a este prolapso tendría que ser ese aspecto, ¿no? Que tenga un esfuerzo al defecar. Hace un aumento de presión para que pueda hacer que ese recto pueda descender. La multiparidad es un aspecto en el cual tiene trastornos del piso pélvico. Tiene muchos bebés que empezaron a nacer y empezó a debilitar ese piso pélvico y al debilitar el piso pélvico puede condicionar que él se le prolapsa el recto. Y a veces no solo este paciente tiene prolapso rectal, sino prolapso inclusive de la vejiga y prolapso del útero, ¿me entienden? O sea, la multiparidad, porque todo está condicionado que tiene que un trastorno del piso pélvico, ese piso pélvico que sujeta. Y ahí vemos como causa, ¿ve? Por eso la mujer, la multiparidad, la relación es de 6 a 1 en relación al hombre. La espina bífida, una causa anatómica donde la paciente generalmente puede tener predisposición para tener un prolapso rectal. Que no tenga el útero, entonces vacío prácticamente, una histerectomía, no tenga el útero que esté sujetando para que descienda el sigmoide, después de más largo, desciende y puede tener un factor predisponente al prolapso rectal. Estamos hablando acá de factores que predispongan a un prolapso, un antecedente que tenga histerectomía, un paciente estreñido que empiece a pujar permanentemente o que no tenga mucha motilidad intestinal. Entonces, son condicionantes que puedan llevar a un prolapso rectal, factores predisponentes. Hay factores estructurales. Lo estructural es la conformación del piso pélvico. Entonces, esa conformación del piso pélvico es una estructura. Algo está fallando en esta estructura para que descienda el recto a través del ano. Entonces, vemos, puede descender solamente la mucosa, puede descender toda la pared del recto. Y en ese sentido, tiene que haber alguna estructura mal para que dañe el piso pélvico. Y ahí puede descenderse el recto, puede descenderse a través del recto el intestino delgado. El intestino grueso puede descender un enterocele. Puede haber un descenso de la vejiga, que es el cistocele, o puede haber inclusive el descenso del útero de la vagina. Todo eso es condicionante del piso pélvico. Entonces, hablamos cuando es en conjunto, son todas esas relaciones que tienen que tener una factura, un procedimiento de una alteración estructural. ¿Qué sería? El fondo de saco de Douglas profundo. Vemos que este fondo de saco es el fondo recto, es el fondo útero vaginal. Entonces, el fondo del útero, ¿no ve? A nivel de la parte uterina del útero, tenemos en la mujer el fondo del saco de Douglas. En el hombre es el fondo recto vesical, porque no hay útero, ¿me entiendes? Entonces, no hay fondo de saco de Douglas en el hombre. Pero este fondo de saco de Douglas profundo en la mujer es el que puede condicionar en ese tipo de problemas una estructura que condicione una alteración del piso pélvico. Y puede ser la causa de un rectocele,
de un enterocele, de un cistocele, un prolapso uterovaginal o de la vagina. Entonces, porque tiene un saco de Douglas profundo. Aquellos pacientes que se les hace una histerectomía tienen un saco de Douglas profundo, o sea, donde tenían el saco de Douglas se retiró el útero y entonces es la parte más profunda. Redundancia del colon sigmoides. El colon sigmoides, el colon terminal, es muy redundante, es grande, es libre, y tanto que puja puede lograr descender, porque existe un factor estructural malo. Pérdida de curvatura normal del recto a nivel del sacro. Generalmente forma eso, es una curvatura como si fuera un 7. Cuando introducimos el recto sigmoidoscopio, introducimos en forma recta, tenemos que torcer un poco como si fuera un 7, porque tiene una curvatura. Y esa curvatura ha perdido, se recta la curvatura. Entonces ya no tiene un aspecto fisiológico que le pueda detener que el recto pueda descender. Entonces puede bajarse prácticamente el recto. O sea, hay un factor estructural, es que sea que la curvatura normal del recto sea perdido, ¿no ve? No tenga. Segundo, que no tenga fijación el recto. O sea, no esté fijo, no esté prácticamente total fijo. Entonces puede haber que se descienda el recto y por el medio empieza a descender el recto. Y ahí vemos la intususcepción. Y esa debilidad del piso pélvico, una atonía del piso pélvico, condiciona que tiene una total debilidad. Entonces, hemos visto factores estructurales, factores que van a condicionar que pueda existir un prolapso rectal. Eso es una de las causas que puede ser. Y en ese sentido, se habla de una fisiopatología. ¿Cuál sería? Se habla de teorías. Una teoría de Moshowitz desde 1912 y otra teoría de Borden y Snellman desde 1968. Ambas teorías de este problema del prolapso rectal indican que es una alteración en la anatomía del piso pélvico. Para que exista un prolapso rectal, estas dos teorías, la de Moshowitz desde el 1912, o la teoría de Borden y Snellman del 1968, prácticamente conjugan de que dice que es una alteración anatómica del piso pélvico para que tenga un paciente prolapso rectal. Y ahí vemos los elementos importantes. Tenemos los músculos pubo-rectal, el pubo-coccígeo y el isquiococcígeo, juntamente con el elevador del ano. Toda es la parte inferior a nivel del piso pélvico. El obturador interno, el coccígeo y el piriforme, los músculos. Todo eso condiciona el piso pélvico. Y esta alteración estructural de este piso pélvico pueda condicionar estos problemas y terminar en un prolapso rectal. Puede existir enteroceles, puede existir cistocele, la vejiga se haya descendido, o puede tener un problema a nivel uterino o de la vagina, inclusive, para este problema. Entonces, ambos hablan de que es una alteración de la anatomía del piso pélvico. ¿Qué molestias va a tener el paciente que tiene un prolapso rectal? Dentro de las molestias indica de un malestar abdominal, hay una sensación de malestar en la parte del perineo. Hay una evacuación incompleta. Uno va al baño a tener una deposición y hace una evacuación incompleta. Hay una insatisfacción, no está contento, ¿me entiende? Hace algo incompleto, no puede, pero va secretando un moco. Hay periodos de alternancia entre diarreas, hay periodos de estreñimiento, a veces hay sensación de masa, como si tuviera una masa a nivel del piso pélvico, y ya vemos el prolapso a través del ano, tanto del recto. Primeramente a veces de la mucosa y a veces todo el recto, ¿sí? Con todas las paredes. Puede haber alrededor, como está protruyendo, algún tipo de lesiones, ulceraciones, úlceras a nivel del recto, todas esas manifestaciones. Y nuestro paciente va al baño, tiende a pujar y ahí tiene el problema. Y tiene sensación de malestar a nivel de la parte del perineo. Entonces, hay una sensación de insatisfacción y puede presentar las úlceras. Cuando revisamos, vamos a encontrar úlceras a nivel del... Es por tanto esfuerzo que tiende a realizar en el proceso de la defecación y a veces hay una sensación de masa. Es como si tuviera una masa en la parte del pene. Y el paciente consulta por esta sintomatología. Cuando nosotros vemos al paciente con sintomatología, sospechamos en que tenemos que revisar la parte perineal.
Y en ese sentido vamos al paciente y en una posición en la cual en la camilla, en decúbito dorsal lateral, vamos a hacerle primeramente una maniobra de Valsalva. Puje el paciente y en ese sentido haremos un tacto rectal. El tacto rectal es importante hacer. Primeramente se observa la parte perianal y posteriormente con el dedo se hace, digamos, se tacta a nivel del esfínter y se le pide al paciente que puje, ¿no? Una vez que puje el paciente, introduce lentamente el dedo y va prácticamente a ver qué es lo que está pasando. Cuando existe un prolapso, entonces va a ver que algo está pujando, como si fuera un anillo concéntrico que va a estar saliendo a través del recto. ¿Me entiende? O a veces está como si estuviera saliendo un dedo. A veces vamos a ver, digamos, ya un prolapso que se le salga el intestino como unos 5 centímetros. Muchas veces en nuestro hospital vemos así los pacientes. Al paciente se le hace hacer una prueba de Valsalva, está pujando. Cuando puja, estamos haciendo la revisión del examen físico y estamos observando que existe una protrusión de la mucosa o está protruyendo prácticamente todo el recto. Este es el examen físico que hago a mi paciente. O sea, estoy revisando al paciente. Estamos haciendo así una Valsalva, una presión a nivel de fuerza para que defeque y estamos viendo que tiene este tipo de molestias. Y en ese sentido, a veces vemos en la emergencia rectos bastante prolapsados. ¿Qué hacemos? Tratamiento. Entonces, generalmente esto tenemos que reducirlos, porque si no va a ir a una necrosis, va a necrosarse y reducimos. Pero a veces es tan grande que ha salido a nivel del recto que es bien difícil reducirlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos y mandamos generalmente a la gente que nos traiga azúcar. Entonces, colocamos azúcar en una compresa y le colocamos un medio kilo más o menos de azúcar acá. Porque es totalmente dematizado esta parte. ¿Y el azúcar qué hace? Chupa, absorbe la humedad del líquido y eso se deshidrata y automáticamente con facilidad se ingresa. Entonces, es una manera para resolver cuando el paciente viene a la emergencia con un prolapso. Un prolapso rectal bastante grande que no ha podido resolver en domicilio. Ha pujado tanto que ha empezado a salir y se le salió totalmente. Llega a la emergencia que no puede ni caminar, está entrando en camilla, está con mucha molestia, pues uno ve ese prolapso, manda a comprar o a traer azúcar y le coloca azúcar un medio kilo con una compresa, comprime hasta que esto vaya a absorberse. Una vez que ha absorbido, prácticamente se va a deshidratar toda esta zona y se va a reducir con facilidad. Reducimos, pero eso no quiere decir que ya solucione el problema, porque va a volver a salir. Entonces tenemos que ver de hacer otro tipo de problema. Y así tenemos los pacientes con prolapso. Este paciente llega a la emergencia así, con este tipo de prolapso, o este otro con un prolapso, aquí como están viendo, hay un prolapso. Entonces, esos prolapsos, la manera como se puede hacer, se pueden reducir con azúcar. El azúcar le colocamos para que reduzca. Entonces, ¿cómo llegamos a un diagnóstico de prolapso? Tiene que venir ¿qué es la historia clínica? Y ahí preguntamos, hacemos la anamnesis, hacemos las dos posiciones, ¿no? De la historia clínica. La parte donde es el charle, la anamnesis, se preguntan los antecedentes, todos los aspectos donde nos hacen sospechar un prolapso. Segundo, hacemos un examen físico y el paciente observamos sentado en cuclillas, donde hace las maniobras de presión Valsalva y observamos qué va a hacer en este paciente. Y después, posterior, podemos hacer una defecografía, que eso sí va a vernos este procedimiento, una defecografía, va a identificar qué trastornos tiene el piso pélvico para definir un tratamiento más adecuado. Pero este es un procedimiento que a veces no lo hacemos, ¿me entienden? Porque es totalmente, a veces, incongruente para muchos pacientes que no quieren hacerlo, digamos, y el estudio radiológico tampoco, ¿me entiendes? Pero este es el procedimiento que nos sirve para identificar trastornos a nivel del piso pélvico. Y este me va a ayudar a definir conductas en el tratamiento que pueda hacer. Podemos hacer otros estudios también, aparte de esta defecografía, que como repetía, dice, hay que valoración del piso pélvico, hay que ver el defecto del descenso y del ángulo anorrectal. Entonces, con esa defecografía es una radiografía del proceso de la defecación y vamos a ver cómo está el descenso, cómo está el ángulo anorrectal. Entonces, nos va a mostrar todos esos estudios.
Entonces, va a poder observar, vamos a poder ver en este paciente estas alteraciones con la defecografía. Es un estudio radiológico que vamos a hacer. Una manometría anorrectal. Quiero medir la presión del ano y del recto. Y en ese sentido, voy a ver la presión del esfínter. ¿Cómo está ese esfínter? Si está tiene bastante presión, ¿cómo estará? Entonces, veré la manometría anorrectal. Son estudios complementarios. Haré una ecografía endonal donde introduciré el transductor a través del ano y podré lograr observar qué es lo que está pasando a nivel de lo que es la parte del esfínter anal. Estoy haciendo una ecografía endonal. El transductor se introduce por ano y voy a ver si tiene defectos a nivel del esfínter anal. O una electromiografía, en el cual ya veo la continencia. La electromiografía nos muestra la continencia, si está continente o no está continente. Una resonancia magnética, en la cual vamos a ver cómo está la relación simultánea con los otros órganos pélvicos. Tenemos otros órganos pélvicos en la mujer, tenemos la parte simultánea como maneja. En ese sentido, es lo que se tiene que ver con la resonancia. O una colonoscopía para descartar, por ahí tiene un tumor. Por ahí ese prolapso que tiene una intususcepción es a consecuencia de que al estar defecando tenía un pólipo, un tumor y ha logrado salir por el recto, ¿me entiende? Entonces ahí estamos viendo como una intususcepción. Entonces, eso nos sirve la colonoscopia y descartar algún proceso neoplásico. Entonces, hay varios estudios complementarios que nos pueden ayudar a ¿qué? A valorar el piso pélvico, empezando de la defecografía, que nos va a mostrar cómo está el defecto en el piso pélvico, cómo desciende el colon en ese sentido en el piso pélvico, cómo desciende ese recto, cómo está ese ángulo, ese 7 que tiene, o ha perdido esa curvatura normal. La manometría, cómo está la presión del esfínter, la ecografía del esfínter anal, ecografía, ver si no tiene algún defecto en el esfínter anal, una electromiografía, si es continente o no es continente, por ahí ya no tiene contención y está perdiendo totalmente, no es incontinente. Y así podemos ver y analizar para tomar algún tipo de tratamiento. Para este tratamiento tengo que yo tener un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo para que pueda tratar a mi paciente? ¿Qué debo hacer yo para tratar a mi paciente? Debo pensar que debo restituir la anatomía del recto. El recto tiene que regresar a su anterior anatomía en relación a ¿qué? Al piso pélvico. O sea, trataré de llevar que el recto esté en relación concordante con el piso pélvico. Veré que ese recto sea continente, que se mantenga, que no sea incontinente. Y tendré que ver que el paciente no sea más estreñido. Entonces, mi tratamiento para el prolapso rectal, que veo que generalmente me va a conllevar ese esfuerzo en la defecación, tendré que ir corrigiendo en ese sentido la constipación, ver que sea continente mi recto, y hay que restituir la anatomía, ¿no ve? Del recto dentro del piso pélvico que tenemos. Y aquí tenemos, al inicio, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Un manejo médico. Un manejo médico. Entonces, aquí inclusive tengo algunas imágenes en la cual puedo mostrarles cómo sería lo más aconsejable para tener una mejor evacuación. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí dice malo, es en el cual sentado con un ángulo recto de 90 grados, ¿me entiende? En el inodoro o en el otro, inclusive levantando, haciendo un ángulo agudo de 35 grados, que es bueno como un efecto defecatorio para que pueda eliminar. Y eso nos condiciona, ¿qué cosa? Nos condiciona estos problemas a nivel de lo que es la parte del piso pélvico, en la parte posterior, ¿me entiendes? El recto, cómo se hace, y cuando se coloca, digamos, en un ángulo agudo, mejora, digamos, el proceso de la defecación. Entonces, tenemos que ver primeramente esos manejos médicos. Ayudar en el aspecto de la ingesta de líquidos. Se dice que debe tomar siempre todos los días por lo menos 8 vasos de agua, entre 2 litros tiene que tomar el paciente. O sea, para mejorar, ¿qué está mejorando? El estreñimiento. Una fibra adecuada, hay que indicar que en la alimentación que tiene que tener, tanto en el almuerzo como en la cena, tiene que ser la mitad, tiene que ser verdura, frutas. Eso nos va a ayudar a tener un buen bolo fecal.
En algunos casos podemos usar supositorios, en algunos casos podemos usar lubricantes intestinales como es la vaselina, algo que nos pueda ayudar a que este manejo médico sea fácil para que no se estreña nuestro paciente. Entonces estamos enseñando primeramente como tratamiento. Y segundo, tenemos que ver, porque ese es un prolapso, se sale, el piso pélvico está dañado, entonces tengo que ver unos procedimientos quirúrgicos. Y en esos procedimientos quirúrgicos puedo ver tratamientos a nivel del periné. Y ese tratamiento del periné es a nivel de la parte externa, por eso se llama perianales. Y tenemos esos dos procedimientos, el Delorme y el Altemeyer. Entonces, son dos procedimientos perianales que estamos haciendo, estamos viendo. Están observando aquí, por ejemplo, un procedimiento en el cual sale el recto por encima del ano, está saliendo afuera y aquí se está produciendo una solución. Vean. Un procedimiento de Delorme y una Altemeyer. También hay procedimientos abdominales dentro del abdomen. Entonces, uno puede solucionar simplemente por fuera. ¿Hacer qué cosa? Resecciones de este segmento que está prolapsado, en el cual estoy resecando y estoy haciendo, digamos, una anastomosis a nivel de la parte externa, ¿me entiendes? Y en lo estoy haciendo con puro stapler una anastomosis, ¿me entiendes? Aquí estamos, son resecciones de todo lo que está prolapsado. Se reseca prácticamente el prolapso y se hace suturas y anastomosis. Hay un procedimiento de Delorme y el otro Altemeyer. Estos son procedimientos perianales, las dos formas que yo pueda prácticamente solucionar el problema del prolapso rectal por la parte perianal. Y por la parte abdominal tengo que hacer, digamos, un abordaje en la cavidad abdominal. Entonces tendré que hacer una apertura, haré un abordaje a nivel abdominal y tengo ahí otras técnicas, ¿no ve? La técnica de Ripstein o la rectopexia. Su nombre dice rectopexia. Entonces, el recto estamos fijando previa resección en algunos casos, como Friedman y Goldberg, indican que hay que resecar. Y otros hay que rectopexia, pero por laparoscopía. Entonces, hay procedimientos que hoy en día se lo están aplicando perfectamente. En el procedimiento, por ejemplo, aquí indica únicamente fijación del recto, está fijando, procedimiento de Ripstein. Y en otro está haciendo resección de ese segmento, ya sea que sea el sigmoide posible, y están fijando. Entonces está haciendo una pexia del recto con fijación. Y no están haciendo una fijación, pero por vía laparoscópica. Vamos a ir viéndolos todos. Entonces, en la actualidad, la malla, en este procedimiento que vemos, en este procedimiento abdominal de Ripstein, la malla, están viendo acá, está fijándose el recto, es rectopexia. El recto se está fijando, este recto desciende por el canal anal, se baja, entonces para que no baje, están fijándolo, ¿me entienden? Es una malla que se coloca en forma de U y cada vez de la U se fija a cada lado del recto. Es lateral, es como si fuera una U. Estamos colocando una malla de Marlex, fijándola, cubriéndola posteriormente para que no esté en contacto con los órganos. Estamos viendo en el recto. Se centra la apertura del recto y se va a fijar la malla a nivel de la curvatura del sacro. Tenemos el sacro en la curvatura y están fijando ahí la malla. Y están fijando la malla al recto, en cada uno de los brazos. Entonces se fija por un lado y por otro lado. Y esto queda cubierto, queda dentro de lo que es no está dentro de la cavidad abdominal, porque aquí tenemos el promontorio y tenemos la reflexión peritoneal, entonces por encima. Entonces esto se ha fijado por debajo, no está en contacto con las vísceras. Entonces con lo que estamos haciendo una rectopexia. Estamos haciendo, ese es el procedimiento de Ripstein. El procedimiento de Friedman-Goldberg indica resección. Ven, aquí han resecado el colon sigmoides, resección del sigmoides, eso, ha resecado este sigmoide, se bajaba, se entraba como si fuera una intususcepción, se salía por acá, estaba entrándose por acá, por el recto. Entonces, eso es lo que vemos. Esto va combinado, este tipo de procedimiento de la resección del sigmoides con una rectopexia. De igual manera, se fija el recto. Entonces, el recto se fija. Se moviliza. La ventaja es que se moviliza el recto. Hay que sacar el sigmoides, una anastomosis término-terminal en este sentido, y hay que fijar el recto. En este otro solamente hacen la fijación del recto, pero con malla. Y en este otro pueden hacer una fijación del recto. Entonces, es el mejor tratamiento que se cree para el problema del prolapso rectal. ¿Por qué? Estamos resecando el segmento que pueda
pueda prolapsarse. Entonces está quedándose más tenso en este sentido. O sea, estamos viendo que este segmento ya queda más tenso. No va a lograr descenderse. Aunque quiera hacer fuerza, no va a poder salirse como si fuera una intussuscepción. Está fijado el recto y se ha hecho una resección. Tiene una excelente opción de tratamiento. Existen procedimientos de igual manera de microcirugía a nivel de lo que es en la parte endoscópica y la cirugía robótica. Entonces vemos que estos procedimientos de microcirugía pueden ser fácilmente asimilables en ese sentido y van a tratar de corregir la parte del trastorno del piso pélvico. La microcirugía endoscópica transanal a través del ano, entonces, es una técnica quirúrgica que se utiliza en muchos casos en el prolapso rectal. Ya puede ser completo o incompleto. Entonces, en ese sentido, estamos usando una microcirugía endoscópica a través de un endoscopio y van utilizando. Generalmente utilizan a veces la engrampadora como el procedimiento del Orme, ¿no ve? Este procedimiento que se hace Están usando esta engrampadora donde sale el segmento que está prolapsado, utilizan esa engrampadora, se engrampa prácticamente, es un stapler circular que queda prácticamente anastomosado en la parte externa. Son procedimientos perianales que se pueden usar y están viendo que están utilizando en la microcirugía. La cirugía robótica es el que hace el prolapso, es a través de un brazo de un robot que tiene que tener es considerado con bastante seguridad y eficiente. El prolapso rectal en el manejo postquirúrgico, ¿qué tiene el paciente? Ya sea solucionado por un procedimiento perianal o un procedimiento por vía abdominal, tiene algunos problemitas. Tiene dolor en la zona. Tiene que ir acostumbrándose médicamente. Tenemos que corregir el aspecto de los fluidos. Debemos darle bastante cantidad de líquidos, ¿no ven? En ese sentido. La sonda nasogástrica no es recomendada. La dieta sí es importante y hay que utilizar rápidamente el manejo, digamos, de la parte digestiva. Es conveniente darle una dieta bastante líquida para que pueda eliminar, para que pueda ir en catarsis lo más antes posible. Este tipo de pacientes generalmente tienen trastornos a nivel urinario. Toda cirugía a nivel del piso pélvico tiende a condicionar problemas urinarios. Por eso a veces tienen un catéter urinario que está presente en estos pacientes. En este tipo de pacientes también puede existir una recurrencia. Es como cuando nosotros operamos un colon sigmoide y al cabo de dos años nuevamente puede tener. Y en este caso, cuando hay recurrencia del prolapso rectal, el problema es que a veces tiene menos síntomas, pero el paciente tiene los problemas de que generalmente se le desciende todo el recto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer para solucionar el problema. Y generalmente son en este sentido ya cirugías en el cual tenemos que entrar a hacer una resección del colon sigmoide y hacer una fijación del recto, una rectopexia, ya sea con bandas, con ligaduras o con malla de Malshed puede ser. ¿Qué complicaciones puede traer el prolapso a nivel de inflamar a nivel de lo que es el ano, puede producir úlceras como hemos visto, puede sangrar, puede romperse ese prolapso en la cirugía de Delorme, el paciente que puede estar pujando puede anastomos, puede tener una ruptura, puede tener algún problema inclusive a nivel de la irrigación. Entonces son complicaciones que tenemos que saber manejar y llevar adelante. Dentro del prolapso rectal tenemos el diagnóstico diferencial con nuestros pacientes, como son los hemorroides, neoplasias a nivel del canal anal y los melanomas. Entonces son alteraciones que podrían existir en este tipo de pacientes, ¿no? Esos trastornos que pueden llevar el prolapso rectal. Bien, muchachos. Entonces, bien, este es el tema que me faltaba exponerlos, entonces espero que hayamos terminado y bueno, parece que nos queda la última parte, no sea con el doctor Terán, ¿no? La parte de
patología orificial que él le tiene que darles, referente a hemorroides, las fístulas. Y bueno, conmigo será pues hasta otra oportunidad. Yo les agradezco su participación y su presencia en las clases teóricas que han tenido. ¿Ya? Y bueno, si no hay alguna pregunta más, yo me despido de ustedes y será hasta otra oportunidad. Estamos en el Hospital Viedma y con la mayoría de ustedes nos conocemos, pasamos clases prácticas y vamos a seguir yendo allá en ese aspecto, tratando de que podamos compartir siempre nuestros conocimientos juntamente con ustedes. Les agradezco su presencia a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.